En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Acto de adoración a Jesús crucificado en la divina voluntad. Amor mío, en tu voluntad encuentro a todas las generaciones, y yo, a nombre de toda la familia humana, te adoro, te beso y te reparo por todos. Doy a todos tus llagas santísimas y tu preciosísima sangre, para que todos encuentren la salvación. Y si las almas perdidas ya no pueden aprovechar tu santísima sangre, ni tampoco amarte, la hago mía para hacer yo lo que ellos deberían haber hecho. No quiero que tu amor quede defraudado en nada por parte de las criaturas. Quiero por todos suplir, repararte y amarte desde el primero hasta el último hombre. Amén. En la voluntad de Dios siempre. Llegamos al final de nuestra Semana Santa. Agradecemos al Señor por haber podido volver a hacer estas meditaciones que espero y le pido a Dios que den fruto en cada uno de ustedes. El fruto que es esa transformación y que representa justo la resurrección de Jesús. Voy a meditar hoy entonces la resurrección de Jesús con un capítulo del volumen 24 con fecha abril 12 de 1928. Un capítulo muy interesante y que es muy importante para entender cada vez mejor el modo de obrar de Dios, su santísima voluntad. Pero vayamos allá. Escribe Luisa así: estaba haciendo mi giro en el fiat divino y acompañaba a mi dulce Jesús en las penas de su pasión, y siguiéndolo
en el Calvario mi pobre mente se ha detenido a pensar en las penas desgarradoras de Jesús sobre la cruz. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el Calvario es el nuevo Edén, donde le venía restituido al género humano lo que perdió cuando se salió de mi voluntad. Analogía entre el Calvario y el Edén. En el Edén, el hombre perdió la gracia y sobre el Calvario la adquiere. En el Edén le fue cerrado el cielo, perdió su felicidad y se volvió esclavo del enemigo infernal. Aquí, en el nuevo Edén, le viene reabierto el cielo. Readquiere la paz, la felicidad perdida. Queda encadenado el demonio y el hombre queda libre de su esclavitud. En el Edén se oscureció y se retiró el sol del fiat divino, y para el hombre fue siempre noche, símbolo del sol que se retiró de la faz de la tierra en las 3 horas de mi tremenda agonía sobre la cruz, porque no pudiendo sostener la vista del desgarro de su Creador, causado por el querer humano que con tanta perfidia había reducido a mi humanidad a ese estado, horrorizado se retiró, y cuando yo expiré, reapareció de nuevo y continuó su curso. Así el sol de mi fiat, mis dolores, mi muerte, llamaron de nuevo al sol de mi querer a reinar en medio de las criaturas. Así que el Calvario formó la aurora que llamaba al sol de mi eterno querer, para que resplandeciera de nuevo en medio de ellas. La aurora es certeza de que debe salir el sol. Así, la aurora que formé en el Calvario asegura, si bien han pasado cerca de 2000 años, que llamará al sol de mi querer a reinar de nuevo en medio de las criaturas. En el Edén mi amor quedó derrotado de parte de las criaturas. Aquí en el Calvario triunfa y vence a la criatura. En el primer Edén el hombre recibió la condena de muerte para el alma y el cuerpo. En el segundo queda libre de la condena y viene reconfirmada la resurrección de los cuerpos con la resurrección de mi humanidad. Hay muchas relaciones entre el Edén y el Calvario. Lo que el hombre perdió en el primero, en el segundo lo readquiere. En el reino de mis dolores todo le viene dado y reconfirmado el honor, la gloria de la pobre criatura, por medio de mis penas y de mi muerte. El hombre, saliéndose de mi voluntad, formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto, permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos su carne toda llena de llagas, y quise también morir para formar por medio de mis tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Un reino no se forma con un solo acto,
sino con muchos y muchos actos. Y cuantos más actos, tanto más grande y glorioso se vuelve un reino. Así que mi muerte era necesaria a mi amor. Con mi muerte debía dar el beso de vida a las criaturas, y de mis tantas heridas debías hacer salir todos los bienes para formar el reino de los bienes a las criaturas. Por eso mis llagas son fuentes que desbordan bienes, y mi muerte es fuente de donde brota la vida a provecho de todos. Y así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección, porque el hombre, haciendo su voluntad, perdió la vida de mi querer, y yo quise resucitar para formar no sólo la resurrección de los cuerpos, sino la resurrección de la vida de mi voluntad en ellos. Así que si yo no hubiera resucitado, la criatura no podría resurgir de nuevo en mi fiat. Le faltaría la virtud, el vínculo de la resurrección en la mía, y entonces mi amor se sentiría incompleto. Sentiría que podría hacer más y no lo hacía, y habría quedado con el duro martirio de un amor no completo, que después el hombre ingrato no se sirva de todo lo que he hecho. El mal es todo suyo, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Toda la vida de Jesús es una continua analogía. Está llena, pero llena tremendamente de tantas verdades, de tantos conocimientos, que nos hablan por una parte de quién es Dios y por otra parte de quién es el hombre, el pecado. Nos hablan del reino de su santísima voluntad y del reino de las tinieblas. Y en la pasión de Jesús es donde más claramente esto se puede ver. Pero ya desde que se encarnó en el seno de la Santísima Virgen, como de hecho meditábamos en las primeras meditaciones de esta Semana Santa, ya desde el primer momento Jesús llevaba consigo a toda la humanidad y vivió la vida de todos y sobre todo murió por cada uno de nosotros, por cada pecado. Que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima nos concedan alcanzar a vislumbrar este misterio real y verdadero. En algún momento hoy meditaba de cómo ese ejemplo que con frecuencia digo y que me parece muy útil para que sea más palpable todo esto. Una madre cuando ve sufrir a su hijo, es imposible que no sufra. Y se puede ver una diferencia, porque si tú ves sufrir a un vecino, a una persona que no conoces, te duele, claro. Pero ver sufrir a tu propio hijo te duele muchísimo más, tanto cuanto amas a tu hijo. Ahora pensemos el amor infinito de Jesús y de la Santísima Virgen María, que era un amor perfecto y no solo, sino que era un amor divino. Esto debe ayudarnos a penetrar, a profundizar en los dolores de nuestra Madre Santísima,
en las penas de Jesús, de toda su pasión, de toda su vida. Me venía otro ejemplo también. Un niño, cuando ve que otros niños sufren, a ese niño le duele. Cualquier niño que ve, por ejemplo en el colegio, donde sucede tantas cosas tristes, un niño que ve que otro niño es maltratado, se burlan de él, y ya están viendo a ese niño llorar y sufrir, y se ríen y quieren hacerlo sufrir más todavía. Un niño bueno de lejos lo mira y le está doliendo tanto. Ahora pensemos cuánto ya sufría Jesús viendo tantos males del mundo. Y eso lo que se ve por fuera. Pensemos que Jesucristo es verdadero Dios y veía todos los pecados de todos los hombres, todas las burlas, las humillaciones. Estas no eran penas físicas, sino morales, que tantas veces pasaban a ser penas físicas, porque otra cosa es burlarse de unas personas y otra cosa es hacerles daño, golpearlas. ¿Cuánto sufre un niño? Y pensamos que el niño Jesús no sufrió. Sufría hasta lo más profundo de su ser y moría. Y asimismo la Santísima Virgen María, que poseía la plenitud de la vida divina, es decir, la plenitud del amor mismo de Dios. En ella fluía, corría, vivía con plena libertad el amor divino, la vida misma de Dios, su santísima voluntad. Por lo cual, por la misma fuerza de ese amor, era imposible que no vieran todo y sufrieran por cada cosa. Ya en el pasado he puesto ejemplos como el del Padre Pío, que podía ver los pecados de todos los que se acercaban a confesarse a él. Y no solamente, sino que muchas veces se sabe a ciencia cierta, comprobado, que veía a muchos de sus hijos espirituales y los seguía y muchas veces los regañaba, no importa dónde estuvieran. Un caso muy notorio que quedó escrito es el de un penitente, un hijo espiritual suyo, que se confesaba de que a veces le daba vergüenza hacerse la señal de la cruz delante de sus amigos, cuando pasaba delante de una iglesia, una costumbre que se tenía y que quién sabe si hoy la tienen todavía, que cuando uno pasa cerca de un sagrario, de una iglesia, uno saluda a Jesús haciéndose la señal de la cruz, diciéndole alguna palabra, hola Jesús, ¿no? Pues bien, pasó el tiempo y este amigo, este hijo espiritual de Padre Pío, iba pasando delante de una iglesia y como estaban ahí sus amigos, le dio vergüenza hacerse la señal de la cruz. Y el Padre Pío le había dicho que la siguiente vez le daría una patada en el trasero. Y mientras él pasaba y pasó de largo y no se hizo la señal de la cruz, sintió una patada tremenda en el trasero que lo tiró por el suelo. Y claro, este hombre se acordó de inmediato de lo que el Padre Pío le había dicho y empezó a persinarse una y otra vez del susto.
Eso, son ejemplos que Dios nos ha dado en la vida para que intentemos mirar cómo lo habrá vivido Jesús, que ve cómo tantos y tantos se avergüenzan de Él. Yo pienso muchas veces en tantos hombres que les da vergüenza, no sé qué tienen en la cabeza, ponerse de rodillas a la hora de la consagración. Yo muchas veces lo digo, todo el que puede debe ponerse de rodillas, y los hombres no quieren. Y claro, los niños siguen el ejemplo. Eso es una ofensa a Dios, una falta de reverencia, de respeto. Ahora pensemos, Jesús, la Santísima Virgen María, que lo veían todo, cada pena. Toda la vida de Jesús, todas las cosas nos hablan de Dios. Y aquí en este capítulo Jesús nos recuerda el paraíso terrenal, el Edén. La voluntad original de Dios, que era que el hombre viviera la plenitud de la vida divina, inmaculados. Dios, en su voluntad original de cuando creó al hombre, era que todos fueran inmaculados, todos. Y por tanto que vivieran, sí, ya en la tierra como en el cielo. Por eso se le llamaba paraíso, como en el cielo, terrenal, así en la tierra. Ese fue el proyecto original de Dios. Pero el hombre se salió de la voluntad de Dios. Y lo que no terminamos de entender es que en el momento en que el hombre perdió la plenitud de la vida divina, cayó en un abismo de tinieblas y se convirtió en esclavo de su propia voluntad y por tanto de Satanás, que vive engañando al hombre y el hombre cae con tanta facilidad. Eso era lo que Dios quería, que el hombre viviese en su santísima voluntad siempre. Y su voluntad nunca la hizo a un lado, sino que todo el obrar de Dios siempre era dirigido a que el hombre volviera al orden, a la finalidad, al puesto para el cual fue creado por Dios. Pero para esto era necesario que viniese uno que le restituyera al hombre todos los derechos perdidos. El hombre ya no tenía derecho ni a la salvación, no tenía derecho a tomar posesión del reino que fue creado para él. Había perdido todos los derechos. Era necesario que uno pagara, restituyera, volviera a darle al hombre todos los derechos perdidos. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Esa fue su voluntad original cuando Él vino. No solamente, tengamos claro esto, no solamente se trataba de salvar al hombre, de tal modo que cuando muriera pudiera irse al cielo. No. Su voluntad era el reino de Dios. Por eso el Evangelio es la buena noticia del reino. La palabra Evangelio, eso es lo que significa, la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Del reino de Dios. Y por eso Jesús nos enseña a pedir que venga el reino de Dios.
que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así en la tierra. Y nos da todas las pautas, reglas, todas las enseñanzas necesarias para hacer que este reino de Dios volviera al hombre. Y eso es lo que es la resurrección. Dice, así como fue necesaria mi muerte, fue necesaria a mi amor la resurrección. Se trataba de su gloria, de su amor, de su honor. Para el amor perfecto e infinito de Dios no bastaba salvar al hombre, era necesario restituirle todo lo que el hombre por el pecado había perdido. Y todo esto está representado en la resurrección. Esa resurrección de Jesús, en la que vence a la muerte, le da muerte a la muerte y todas las consecuencias de la muerte. Jesús resucitado no sufre más. Jesús resucitado vive para toda la eternidad. Y viviendo Él para toda la eternidad, le dona a todos los hombres, al que quiera, su misma resurrección para que podamos resucitar en Él. Y esto es lo que sucede en el bautismo. Cuando somos sumergidos en el agua del bautismo, quedamos sepultados con Cristo y resucitamos con Él. Todo lo que era necesario a nivel divino para que el hombre volviera al orden primero, para que el reino de Dios se estableciera plenamente en todo y en todos. Por eso al final de este capítulo dice, si el hombre ingrato no se sirve de todo lo que he hecho, el mal es todo para él, pero mi amor posee y goza su pleno triunfo. Él triunfó sobre todo y sobre todos. Y esto es lo que es la resurrección. Justo en otro capítulo del volumen 15, con fecha abril 2 de 1923, le dice Jesús a Luisa, hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada, en todo, a la voluntad suprema, y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Tenemos que mirar a Jesús como Dios. Y esa luz no solo es la luz material, sino sobre todo la luz espiritual que nos hace ver con claridad todas las cosas, nos ayuda a ver a Dios en todo. Me gusta esa bienaventuranza que dice Jesús, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. En la medida en que nuestro corazón queda purificado, más veremos siempre en todo a Dios.
con mayor claridad. Del mismo modo que en una habitación oscura en la que va entrando la luz poco a poco, comenzamos a ver todas las cosas como son. En una noche oscura totalmente donde no hay ni una luz de estrella, que no se ve nada, haciendo a un lado la luz eléctrica, cuando se enciende la luz porque empieza a aparecer la luz del sol, todo resplandece, todo se puede ver hasta lo más lejano. Todas las cosas nos hablan de Dios y de su modo de obrar. Sigue Jesús diciendo en este capítulo: ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz, para poner en ti tantas semillas de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Mi voluntad es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi voluntad, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien vive en mi querer tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Esta es la potencia de un Dios. Todos los milagros, todo lo que hizo Jesús nos hablan de su omnipotencia, y finalmente su omnipotencia sobre la muerte, que confirma todo lo demás, nos habla de su omnipotencia. Hablamos de una omnipotencia divina, que con una sola palabra hizo todas las cosas. Claro, porque el hombre no cree que sea posible, por eso tiene una concepción de Dios tan pobre que es patético. Pero cuando creemos en Dios, en su poder infinito, y vamos cada día más comprendiéndolo, penetrándolo, profundizándolo, nos damos cuenta de esa omnipotencia que es capaz de transformarlo todo. Del mismo modo que el pan y el vino quedan transubstanciados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso lo entendió bien San Agustín cuando decía que lo propio de la Eucaristía, en otras palabras, lo propio, aquello a lo que vino a ser Jesús, es ser transformados en aquel que recibimos. Y que siempre repito las palabras de Benedicto XVI, que dice: ser transformados en aquel que es todo amor, pero amor divino. Y esta es la resurrección en la divina voluntad. La voluntad de Dios es que todos resucitemos en la voluntad de Dios, y por tanto que la muerte producida por el pecado ya no tenga poder sobre nosotros, no exista más, porque nosotros ha resucitado la divina voluntad y nosotros con la divina voluntad. Y de nuevo en otro capítulo del volumen 19, con fecha abril 4 de 1926, Luisa está pensando en la resurrección de nuestro Señor. Y le dice Jesús: hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida todas mis obras que hice durante el transcurso de mi vida sobre la tierra.
formó el germen de la resurrección de las almas y también de los cuerpos en el juicio universal. Así que sin mi resurrección, mi redención habría quedado incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Eso es lo que pretendía el demonio con la muerte de Jesús, que todo quedara sepultado en el olvido total. Que nadie se recordara así, tal vez un poco de lo que hizo Jesús y se acabó. Como aquellos peregrinos de Emaús que iban caminando todos tristes, desanimados, porque sí, un profeta que habíamos visto, que hizo muchas cosas, pero ya terminaron matándolo. Todo habría acabado con la muerte de Jesús sin la resurrección. Podríamos decir lo mismo, que sin el reino de la divina voluntad, la gloria de Dios no está completa. El triunfo de Dios no está completo. Y lo podemos ver hoy por hoy. La humanidad cada vez más alejada de Dios y más endemoniada. Adoran al demonio de una manera increíble. Unos más conscientemente, otros ni cuenta se dan, pero igual están adorando al demonio. Y entonces se podría decir, ¿y dónde quedó todo lo que hizo Jesús? La redención, la iglesia, está siendo sepultada, pero el reino de la divina voluntad aparecerá y vencerá sobre todo y sobre todos, del mismo modo en que Jesucristo resucitó. Y cuando todo parezca imposible, como sucedió con la muerte, parecía imposible. A nadie le pasó por la mente que Jesús de verdad resucitaría. Solamente la Santísima Virgen María tenía la fe perfecta, sabía que resucitaría. Y aún así, toda la humanidad, viendo a Jesús muerto, terminó resucitando, venciendo a la muerte. Y eso mismo está por suceder. Ya empieza a suceder en aquellos que en verdad aprenden a vivir en la voluntad de Dios. Sigue Jesús diciendo, así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, podríamos decir aquí, así el alma o así el mundo entero, si no resurge del todo en mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo eso formará la tumba donde sepultarla, porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resucitar el fuego divino. Faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir a todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que lo eclipsa todo, lo fecunda todo, lo convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios, del mundo entero. Cuando llegue el momento, empieza con un alma, Luisa Picarreta, y se va difundiendo. Es como el reino de Dios que dice Jesús, como una semilla de mostaza, se entierra, se pone en la tierra, se tira como si no tuviera valor, pero empieza a crecer poco a poco, hasta que finalmente da fruto. El fruto propio de la Eucaristía, el fruto propio de la redención,
el fruto propio de todas las gracias que la Santísima Virgen María adquirió también con todos sus dolores. Pensemos todas las gracias que Jesús compró con su sangre, cada instante de su vida producía gracias infinitas. Cada una de esas gracias merecía producir frutos 100 por 1. Díganme ustedes qué agricultor, si sabe que no va a dar fruto lo que siembra, no va a sembrar nada, porque será inútil su trabajo. Dios sabe que va a llevar fruto, por eso sembró a su palabra, y por eso también produjo tantas gracias, porque para empezar, en la Santísima Virgen María, todas las gracias de todos los tiempos fueron depositadas en su corazón materno. Pero a su vez también todo lo que produjo la Virgen, todo ese fruto completo merecía también a su vez producir fruto. Y para esto Jesús escoge a la sierva de Dios Luisa Picarreta para empezar, donde poder depositar todos los bienes de la redención y del reino de la santísima voluntad de Dios. Porque Dios es omnipotente y puede hacerlo, porque es digno de Dios, porque Dios se lo merece, porque el amor infinito de Dios puede y quiere dar todo. Esta es la resurrección y el fruto de la pasión y muerte de Jesús, que hemos visto en esta Semana Santa, pero que Jesús vivió desde que se encarnó en el seno purísimo de nuestra Madre Santísima. Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, el primer fruto completo del reino de la santísima voluntad de Dios. Pero no será solo ella, porque Dios merece más. Que todo esto que Dios nos ha venido dando y enseñando lleve fruto en cada uno de nosotros. Que pueda decir Jesús, valió la pena sufrir tanto. Que pueda decir nuestra Madre Santísima y Luisa, puedan decir, todo valió la pena, para la infinita gloria de Dios. Infinita gloria que gozaremos eternamente. A veces me quedo pensando en lo que es la eternidad. Es que no hablamos aquí de 1 año, 100 años, 1.000.000 de años, no. Ni siquiera miles de millones de años, no. La eternidad. Infinitamente felices, conociendo, poseyendo a Dios y sobre todo amando a Dios, teniendo en nuestro poder la capacidad, el poder de hacer feliz a Dios. Eso es lo que va a ser el cielo, que yo pueda hacer feliz a Dios. La felicidad que Dios quiere darme es que yo pueda hacerlo feliz. Pidamos al Señor esta resurrección. Pidamos a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, a San Aníbal, pidamos esta gracia, que todos resucitemos en la santísima voluntad de Dios. Que venga el reino de Dios, que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Consagración eterna a la divina voluntad. Oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar toda mi vida en ti, voluntad divina. Así pues, postrado ante tu luz, yo, el más pequeño de todas las criaturas, entro, oh adorable voluntad divina, en el pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, invoco y suplico a tu luz que me envuelva y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que ya no mire, comprenda ni viva sino en ti, voluntad divina. Ella será mi vida, el centro de mi inteligencia, la raptora de mi corazón y de todo mi ser. Quiero que en mi corazón ya no tenga vida la voluntad humana. La arrojaré fuera de él y formaré así el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que todo lo santifica y lo conduce a Dios. Aquí postrado, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así regrese en mí aquel orden primero de la creación, tal y como fue creada la criatura. Madre del cielo, soberana y reina del fiat divino, tómame de la mano e introdúceme en la luz de la divina voluntad. Tú serás mi guía, mi dulce madre, y me enseñarás a vivir y a permanecer en el orden y en el recinto de la divina voluntad. Soberana del cielo, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me enseñarás la doctrina de la divina voluntad y yo pondré mucha atención para escucharte. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto de la voluntad humana. Corazón de mi sumo bien Jesús, tú me darás tus llamas para que me incendien, me consumen y me alimenten para formar en mí la vida de la divina voluntad. San José, tú serás mi protector, el guardián de mi corazón, y tendrás en tus manos las llaves de mi voluntad. Celosamente cuidarás mi corazón y nunca más me lo darás, para así estar seguro de no salir jamás de la voluntad de Dios. Ángel de mi guarda, protégeme, defiéndeme, ayúdame en todo para que mi Edén crezca florido y sea una llamada que atraiga a todo el mundo al reino de la divina voluntad. Corte celestial, vengan todos a ayudarme, y yo viviré siempre en la divina voluntad. Así sea.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.